Gracias, Alfonso. Gracias a todos los que estáis... Sí. Gracias a los que estáis esta mañana aquí. Gracias a CIC también por darme la oportunidad de compartir un ratito con vosotros. La verdad es que yo ayer, cuando estaba echando un vistazo a la presentación y preparándome un poco las ideas, bueno, una de las cosas que hago siempre es ver cómo empiezo, cómo hilo, pienso en el título y pienso qué es lo que quiero comentar. La verdad es que cuando empecé a ver el título, que lo puse yo, una de las cosas que pensé es, joder, esto es muy duro. O sea, esto es como el día de la marmota. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo creo, sinceramente, que este título prácticamente se podría haber puesto en presentaciones, o seguramente se ha puesto en presentaciones en los últimos prácticamente 15 años. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo, seguramente muchos de vosotros habéis estado implicados en estos últimos muchos años en la evolución de todo esto. Entonces, lo primero que viene a la mente es ¿y por qué tenemos que estar hablando hoy, precisamente hoy, de un evento como este, que es precisamente Madrid Mobility Day, de la movilidad, prácticamente como si fuera algo, no sé, si novedoso o algo así, ¿no? Yo, fijaos, entré a trabajar para Telefónica pues, sobre el año 2009, entré en el programa Mobile Forum. Mobile Forum es un programa que lleva en Telefónica desde el año 2001, fijaos, Mobile Forum, y en el año 2001 el objetivo de ese programa básicamente era dar a conocer iniciativas de proyectos que liderasen o que estuvieran implantando movilidad en las empresas y cambiando precisamente cómo funcionaban las empresas gracias a la movilidad. Y a Telefónica eso le interesaba sencillamente pues, por algo muy práctico. Es en la medida que se consiguiera eso, nosotros íbamos a poder vender comunicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, la movilidad implica al final pues venta de SIM, venta de comunicaciones. Hoy evidentemente pues ha cambiado mucho. A Telefónica ya no nos interesa tanto vender las comunicaciones, sino que nos interesa casi tanto más vender la propia TI. Pero bueno, fijaos, ya en su día, ya en 2001, se estaba hablando de cómo hacer que las empresas se transformaran y cómo la movilidad podía ser una palanca de cambio en las empresas, ¿vale? Entonces, lo único que en aquel momento, si recordáis, pues todo era un poco más pesado, ¿no? Pues llevábamos unos dispositivos más heavy, se iba a decir, más complicados, mucho más orientados al entorno laboral, dispositivos que raramente llegaban al mercado de gran público, ¿vale? Y bueno, pues oye, las empresas ya estaban obteniendo beneficios en aquel momento gracias a la implantación de la movilidad. Sin embargo, yo creo que hay un momento en el que unos locos de la manzana dan un cambio a todo esto y hacen que lo que en su día pues era muy recóndito para todos nosotros, pues de repente empezara a ser nuestro día a día y de repente hiciera todo muchísimo más fácil, hiciera pues que prácticamente nuestra forma de comunicarnos pasara por ahí, nuestra forma de relacionarnos pasara por ahí, nuestra forma de dirigirnos a la empresa pasara por ahí y además que todo eso fuera muchísimo más fácil. Y yo creo que ahí está el principal cambio de todo. Realmente el cambio es un cambio en nosotros mismos. Nosotros cada día más estamos siendo más exigentes con las empresas. Demandamos primero inmediatez. Queremos todo y lo queremos ya. Estamos acostumbrados a tenerlo ya. Como lo tenemos ya, demandamos simplicidad y demandamos valor, ¿vale? Y todo eso, al final, no solamente impacta en cómo me relaciono yo con las empresas como cliente, sino también cómo me relaciono como empleado. Y esa realmente está siendo para mí, hoy en día, la palanca de cambio de todo esto, ¿no? La palanca somos nosotros mismos. Y precisamente aquellos proyectos realmente disruptivos en las empresas no tienen tanto que ver con tecnología, no tienen tanto que ver con movilidad, tienen más que ver con las personas. Lo que pasa es que la movilidad se ha situado justo en el medio como habilitador precisamente de ese cambio que estamos sufriendo todos nosotros, ¿vale? Dejo ahí, simplemente es una reflexión que ayer cuando pensaba en todo esto, pues bueno, quería compartir con vosotros y bueno, pues yo creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando planteamos proyectos en nuestras empresas o sobre todo cuando planteamos proyectos a nuestros clientes, ¿no? O sea que esto no va solamente de tecnología, ¿de acuerdo? Y bueno, como decía Alfonso, lo primero es sencillamente ver, oye, cómo las empresas estamos o cuál es el estado de todo esto, de la movilidad en las empresas a día de hoy, ¿vale? Fijaos, hace tiempo, bueno, a
principios de este año en Mobile Forum se hizo un estudio donde se veía pues, bueno, cuál es el estado de la implantación de la movilidad en las empresas, y yo sencillamente quería destacar algunas de ellas, ¿vale? Bueno, pues es evidente que hoy en día las empresas efectivamente pues la movilidad sí que está cambiando los negocios, o al menos sí que se cree que es un elemento clave. El 49% de las empresas piensan que es clave y el 36% piensan que es muy importante la movilidad para sus negocios. Es decir, ya esto ya viene de largo y por tanto yo creo que ya están concienciadas de ello. Además, bueno, hay camino por recorrer, pero ya se están viendo resultados. Las empresas son conscientes de que principalmente les ayuda a mejorar la productividad y les ayuda muchísimo en relacionarse con sus clientes. Yo creo que sobre todo también gracias o a pesar de los últimos años de crisis, pues todo este tipo de soluciones que nos ayudan a eficientar mucho nuestros procesos de negocio, pues se han puesto principalmente en auge, ¿vale? Y esto a mí me gusta muchísimo porque al final el ver que hay resultados es lo que genera precisamente esto. Fijaos, el 82% dice que ha crecido su presupuesto. Y gran parte de la culpa la tiene esto, y es que el 78% dice haber experimentado resultados positivos. Y esta es la clave, y esta es una clave, yo creo que como empresas, bien sea como empresas que implantamos movilidad o como empresas que ayudamos a nuestros clientes a implantar la movilidad, es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, que desde el minuto 1 sean capaces de ver ese retorno. Simplemente que veáis, en 2 años se ha incrementado por 2 la inversión en movilidad en las empresas. En 2013 creo que estaba en torno al 4% del total del presupuesto de TI, era un presupuesto destinado a proyectos de movilidad. Estamos hablando de que a inicio de este año ya estamos en torno al 8%, y esto es un dato pues, muy interesante. Fijaos, casi el 60% dice que el principal criterio de cara a lanzarse e implementar proyectos de movilidad es el análisis coste-beneficio. Sin embargo, solamente el 29% de las empresas reconoce que tiene herramientas con las cuales medir el retorno de la inversión de esa movilidad, ¿vale? Esto es una cifra pequeña, pero fijaos, venimos de que en 2013 solamente el 5% decían que eran capaces de medir ese retorno. Por lo tanto, incido en lo mismo, ¿vale? Es muy importante dar a conocer ese retorno que está viniendo por el hecho de implantar soluciones de movilidad. Y en cuanto a los retos, pues fijaos, bueno, pues la primera ponencia nos ha venido al pelo. El principal reto que se encuentran las empresas que reconocen es la seguridad, seguido de la interoperabilidad entre plataformas, la integración, y es muy importante también, oye, y esto, pues dentro de 3 años, ¿qué pasa con todo esto? Cuando pues cambien los dispositivos, cambie el parque, ¿qué hago con todo esto? ¿Me lo como? ¿Cómo lo evoluciono? ¿Qué tengo que invertir en todo esto? Y bueno, las barreras, pues un poco las lógicas, ¿vale? La escasez de presupuesto, la falta de sponsoring. Yo creo que las dos se solucionan, o una de las palancas fuertes para vencer las dos primeras barreras, precisamente es lo que hemos hablado. En la medida en la que seamos capaces de mostrar a nuestras organizaciones que todo esto lleva un retorno por detrás, seguramente vamos a encontrar menos barreras en cuanto a presupuesto y en cuanto a falta de sponsoring. Estoy convencido de ello, ¿vale? Ratio de adopción de usuarios y resistencia al cambio. Y esto tiene que ver mucho pues, con la usabilidad. A veces vamos a generar la experiencia prácticamente desde el proceso, partiendo desde el proceso, y no partimos desde el usuario. Y esto es una clave. Tenemos que partir desde el usuario y tenemos que ser conscientes de que al final de movilidad todo debería ser mucho más sencillo, ¿vale? Y por eso, pues, con esto vamos a conseguir que al final se utilicen las aplicaciones y el usuario las vea como parte de su día a día y como una forma de hacer las cosas mucho más eficiente pues, que de otra forma. Y simplemente, bueno, alguna extracción de algunos de los sectores que he considerado que eran los que estaban más representados aquí, para que veáis, oye, ¿y dónde se va a poner foco? Pues para 2015 y resto de años. Pues fijaos, simplemente, pues en retail y distribución tienen muchísimo foco en ventas y servicio al cliente. Aquí tienen un problema y es el servicio de última milla, ¿no? La entrega al cliente, y cada vez más en este sector pues están mirando no solamente a su cliente, a la empresa, sino al cliente final, al que tienen que entregar y cómo relacionarse con ese cliente final. En el área de transporte y logística, pues igual, ¿no? Ventas y retail y distribución, 94%, me he equivocado.
aquí al final es pues bueno, la relación, un retailer al final con quien tiene que estar con su cliente. El transporte y logística es lo que os comentaba antes, ¿no? El problema de la última milla. En energía y utilities al final pues tienen mucha presión por ventas, con lo cual pues van a seguir invirtiendo tanto en la parte de cliente como en la parte de fuerza de ventas. Y evidentemente en construcción y servicios al final lo que les interesa es mejorar sus procesos, mejorar, eficientar sus procesos, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco las cifras más relevantes en cuanto al informe, ¿vale? A continuación os quería mostrar ejemplos precisamente de implantaciones o de cómo se puede implantar de forma exitosa la movilidad en empresas y ejemplos de cambio real, ¿vale? Fijaos, con Barclays estamos trabajando y una de las cosas, bueno, no sé si conocéis a los señores que muchas veces llegan a los centros comerciales y tratan de venderos pues una tarjeta de crédito, en este caso la Barclay Card, pues no os podéis imaginar la cantidad pues, de papeleo, de procesos que hay por detrás de eso, desde que una persona llega, firma, hasta que la tarjeta llega a su casa, ¿vale? Fijaos, yo creo que una de las principales digamos, eficiencias que consigue este proyecto, que al final no es más que movilizar todo ese proceso, realizar la firma digital de los contratos también desde la tableta. Fijaos, lo que se ha conseguido ha sido eliminar absolutamente, completamente el papel de ese proceso, ¿vale? Aquí tienes una eficiencia clara. Y de cara a medir el retorno, solamente ya con esto, yo creo que los números empiezan a salir muy rápidamente. Pero es que además, lo que antes tardaban 2 semanas desde que una persona firmaba en la tableta del comercial hasta que recibía la tarjeta, ahora están tardando 1 semana, es decir, están reduciéndolo a la mitad, ¿vale? Fijaos, ahora mismo tienen 20 puestos en fase de piloto y quieren expandirlo hasta 500 puestos. Para mí, personalmente, yo creo que esto lo estamos viendo, la implantación de la firma digital, la implantación de la firma digital con características biométricas y con toda la seguridad que hay detrás, es una palanca muy importante de cambio y de consecución de eficiencias como las que estamos viendo aquí en Barclays, ¿vale? Os quería poner este ejemplo precisamente por eso, porque para mí la firma digital va a ser algo que nos va a impulsar mucho a conseguir proyectos a futuro, ¿vale? Eso simplemente son, bueno, algunas pantallas de la aplicación. Fijaos, una empresa de paquetería como es Redur, ¿vale? Una empresa pues, que al final vive de la eficacia, de ser eficaces tanto y entregar en tiempo y recoger en tiempo, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya tiene a más de 600 y va en aumento transportistas utilizando un sistema pues, para decidir o para reportar cuándo tienen que recoger o dónde tienen que recoger el paquete, dónde tienen que entregar ese paquete. Yo creo que además es un problema que todavía nos seguimos encontrando en muchas organizaciones de este tipo, empresas de logística, no sé, el clásico albarán que el transportista lleva en el camión y que hasta que no vuelve de la ruta, pues no trae papel. Y eso es un problema, porque hasta que la empresa no tiene el albarán, no puede realizar determinados procesos, como por ejemplo cobrar. Entonces, en este caso, es muy importante esa trazabilidad en tiempo real que le damos a estos señores. Además, Redur en este caso es una empresa internacional, una empresa que tiene transporte, paquetería entre España, también Portugal, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues un proyecto con el que hemos conseguido llevar a cabo con ellos es pues un proyecto absolutamente integral desde las comunicaciones M2M, resolviendo todo lo que tiene que ver con el roaming para pasar entre España y Portugal, que al final es una problemática, los dispositivos en modo renting, la plataforma, la aplicación, absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, ya están viendo esos beneficios. Y por último, nosotros. Os quería poner el ejemplo de la propia Telefónica y de cómo nosotros también, en cierta medida, nos estamos transformando. Fijaos, yo pertenezco a un área que son nuevos negocios digitales. Nuevos negocios digitales es un área que se crea pues hace no más de 5 años, ¿vale? Pensad, nuevos negocios digitales en la Telefónica, ¿vale? La Telefónica acostumbrada a tener un nivel de interlocución pues, con sus clientes muy a nivel de comunicaciones, con un comercial muy acostumbrado a un determinado tipo de productos que poco tienen que ver con todos estos productos. Es decir,
Para nosotros, para Telefónica, fue un reto en ese momento decir, oye, pues vamos a pasar de vender TI comunicaciones a vender soluciones de nuevos negocios, ¿vale? Y para ello lo que teníamos claro es que teníamos que hacer algo diferente, no podía ser lo mismo, porque entonces no íbamos a conseguir capturar la atención de absolutamente nadie, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue crear una iniciativa que llamamos Embajadores de los Nuevos Negocios, mediante la cual lo que hacíamos sencillamente era proporcionar una aplicación a comerciales y una tableta que fuera su herramienta de trabajo. En esa aplicación lo que tenían pues era un catálogo de productos, de referencias, casos de éxito, información de interés que desde las diferentes áreas de producto, marketing, de nuevos negocios, íbamos poniendo a su disposición. De forma que tenían en todo momento un catálogo actualizado, unos casos de éxitos actualizados, a ellos les permitía tener determinado tipo de discurso con sus clientes, les permitía incluso leer, entender más de qué es lo que se hacía en Telefónica, ¿vale? Y esto fue pues una herramienta que todavía seguimos utilizando, una herramienta que a día de hoy se está extendiendo, son ya casi más de 500 comerciales en gran cuenta que tienen esta herramienta y con la cual estamos consiguiendo pues mucha rentabilidad. Fijaos, hace poco hicimos una iniciativa en la cual lo que incluso pues incentivábamos el uso de la herramienta. Al final pues lo que te permite es incluso pues puntuar, validar, comentar, interactuar entre la comunidad dentro de la aplicación, con los jefes de producto, y toda esa interacción lo que hacemos es que la fomentamos. Hemos creado lo que hemos llamado reto embajadores, es esto de aquí, en el cual, pues, oye, cada semana, cada mes, pues lo que hacemos es incentivar determinado tipo de cosas. Oye, pues, esta semana lo que está incentivado es que eches un vistazo a los productos de M2M, ¿vale? Y que comentes, que evalúes, que puntúes, etcétera, ¿vale? Y, oye, pues, los comerciales, por hacer determinado tipo de acciones, pues, van teniendo puntos y van estando en un ranking y periódicamente, pues, se le va, pues, dando una serie de premios, ¿vale? Bueno, pues, es una forma distinta para un área diferente dentro de Telefónica, que no nos ha quedado más remedio pues que tratar de hacer este tipo de cosas para tratar de cambiar un poco la cultura de nuestra empresa, ¿vale? Y os aseguro que es una iniciativa que está teniendo muchísimo éxito también dentro de Telefónica. Bueno, pasado esta parte, simplemente, claro, cuando una empresa se lanza con esto a dar el paso con esto de la movilidad, lo primero que piensa es, oye, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es la alternativa que tengo para empezar a hacer proyectos de este tipo, ¿vale? Y aquí siempre pues hemos visto, yo creo que 3 maneras muy diferentes, ¿vale? Yo creo que aquí la primera de ellas es, oye, pues, a lo mejor si tengo un Salesforce, es probable que en mi Salesforce ya tenga una aplicación de movilidad, que de alguna forma me permita movilizar algún tipo de proceso. Es decir, oye, puedo partir de lo que ya tengo, ¿no? De lo que me dan mis propios proveedores de mi back office. Eso tiene sus ventajas, y es que es muy rápido, es muy inmediato, pero bueno, también tiene sus inconvenientes. Al final, nosotros nos estamos adaptando a la herramienta más que la herramienta a nosotros, ¿de acuerdo? El siguiente paso es decir, oye, mira, yo no quiero esto, yo necesito algo muy adaptado a mi proceso de negocio, algo muy adaptado a mi empresa, algo muy adaptado a lo que necesito, a lo que demando para mi día a día. Y aquí pues siempre se plantean 2 posibilidades. Oye, me pongo a hacer esto, por decirlo de una forma, a pelo, me pongo a hacer un desarrollo nativo de aplicaciones, o utilizo plataformas para mejorar para hacerlo más sencillo, para hacerlo más rápido, ¿vale? Nosotros siempre tenemos un poco la filosofía de que siempre que sea un proceso crítico, un proceso que tenga que funcionar online, offline, un proceso donde por detrás siempre tengas varios back office con los que integrarte, a lo mejor un CRM, un ERP, un proceso que necesites tenerlo en varios sistemas operativos porque tengas una fuerza comercial diferente. Por poneros un ejemplo, en el caso de la logística se funciona mucho con empresas externas que no son tu empresa y por tanto a priori no puedes controlar qué tipo de dispositivo pues va a traer el de la empresa que trabaja para ti. Es decir, para ese tipo de retos siempre recomendamos saltar un poquito más, pegar un salto, utilizar algo que nos permita pues hacerlo más ágil y hacerlo sobre todo pues mucho más escalable y evolucionable, ¿vale? Porque al final es una de las cosas que hablábamos, ¿recordáis? La evolución, la obsolescencia, y esto es un hecho, es que cada vez
Los dispositivos cada año es uno distinto, con tamaños de pantalla diferentes, con versiones de sistemas operativos diferentes, con infinidad de opciones del usuario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo esto al final se puede solucionar pues con un enfoque que tenga que ver o con el cual por detrás haya una plataforma que te ayude, ¿de acuerdo? Además, a largo plazo, pues sí que nos va a permitir ofrecer una experiencia más homogénea en la medida en la que vamos a poder ser más ágiles, vamos a poder lanzar nuevas aplicaciones mucho más rápido, mejorar mucho nuestro time to market, reducir el TCO en nuevas implantaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues oye, como digo, siempre cada uno tiene que barajar varias posibilidades, pero para nosotros esto es una opción con garantías de futuro, ¿de acuerdo? Y por último, simplemente algunos consejos, ¿vale? Lo que hemos dicho al principio, por nuestra empresa y sobre todo por nuestros clientes, siempre dar pasitos que de alguna forma nos permitan ver un reflejo de aquello que hemos hecho, ¿no? Que nos permitan ver el retorno que eso tiene. Eso nos va a mejorar muchísimo la posibilidad de seguir haciendo proyectos, nos va a mejorar muchísimo la posibilidad de que dentro de nuestra empresa haya no tengamos tantas barreras desde el punto de vista, oye, de conseguir ese sponsoring que todos necesitamos, ¿vale? Y eso son pues las cositas claro que tenemos que ir haciendo. Afectar aquellos procesos que tengan que ver directamente con nuestro cliente final, ¿vale? No tiene que ser solamente aplicaciones hacia el cliente final. Un ejemplo claro es el que os he comentado de Barclays. Al final estás mejorando mucho el proceso desde que una persona contrata hasta que finalmente obtiene su producto. Y eso, todo lo que impacte en el cliente final, al final nos va a impactar a nosotros y va a tener un doble beneficio. La satisfacción de nuestro cliente y la eficiencia que logramos. Tener un poco de visión a medio o largo plazo, ¿vale? A veces nos dejamos llevar por los objetivos cortoplacistas. Quiero tener esto, quiero tener ya, entonces salgo como sea, pero salgo, ¿vale? Pero dejarnos un poquito o pensar un poquito más a largo plazo, ¿vale? Pensar un poco la escalabilidad de la solución y qué va a pasar pues, cuando dentro de 4 años renueve el parque de terminales y ya no sean Android, sino que ya sean, pues no sé, Windows Phone o cualquier otro, me da igual. Pensar primero en el usuario, eso es una de las claves que hablamos antes, ¿no? Una de las barreras era la escasa adopción. Pensar primero en el usuario, simplificar, pensar en el proceso desde el punto de vista de que en movilidad todo tiene que ser mucho más sencillo. No tratemos de llevar todo el CRM o todo el SAP a la movilidad, porque eso va a ser un fracaso, seguro. Y por último, generemos conciencia en nuestra empresa, ¿vale? Aprovechemos todos estos casos, aprovechemos todas las implantaciones que hagamos y generemos conciencia de empresa también para conseguir pues, que vayamos creciendo y que se vayan incentivando en hacer proyectos de este tipo en nuestras empresas, ¿vale? Bueno, y por mi parte, nada más. Simplemente si tenéis alguna duda, pregunta, podéis después, si queréis, más tarde hacérmela, porque creo que el tiempo no es... Vale, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.